Muy buenos días a todos y todos quienes nos acompañan este día, donde damos inicio al ciclo de webinars en docencia universitaria correspondiente a septiembre 2022. Y en esta ocasión tenemos una presentación titulada Las macrotendencias del aprendizaje actual, a cargo del profesor Adrián Villegas, quien es director de la Escuela de Educación de la Facultad de Educación. Así que dejamos con ustedes entonces al profesor Villegas. Muchas gracias, Matías. Sean bienvenidos quienes están en este minuto conectados de forma sincrónica y a quienes después van a ver este video de forma asincrónica, ¿ya? Hoy día lo que vamos a revisar son básicamente las macro tendencias del aprendizaje actual, por ende vamos a ver en qué están los lineamientos, las políticas, en qué están algunas instituciones a nivel internacional para poder potenciar lo que es el proceso formativo, principalmente en educación superior, con uso de diferentes nuevas tecnologías y nuevas formas de ocupar también algunas tecnologías. Por lo tanto, no solamente el tema de tecnología, sino también algo de metodología. La modalidad de trabajo, nosotros vamos a ir haciendo una exposición y obviamente van a quedar los espacios y las instancias para que ustedes puedan dialogar, contar su experiencia o también consultar en torno a lo que estamos revisando. Voy a compartir entonces la presentación. Acá. Entonces, como contábamos, vamos a revisar estas macro tendencias y la idea es poder revisar primero algunos cambios de la formación en línea, obviamente a partir de la pandemia y la aceleración que tuvo este tipo de formación, algunas nuevas tendencias con las tecnologías, los desafíos también que tiene para la educación poder generar, poder introducir estas nuevas tendencias, y algunos desafíos pedagógicos para la formación docente, de modo de poder integrar a las prácticas, ¿verdad?, estas nuevas tendencias. Y finalmente algunas ideas de la experiencia para poder avanzar en este proceso de integración tecnológica. Vamos a partir por una activación sencilla. La idea es que ustedes puedan describir muy brevemente qué acciones ustedes de manera educativa suelen apoyar con tecnología, ¿ya? Para eso, yo les voy a compartir un link de una pizarra digital para que ustedes puedan ingresar y participar. Acá. Ya, acá en el chat les dejé una pizarra digital. Ustedes solamente tienen que hacer clic y en el navegador se va a abrir. En el navegador se va a abrir una pizarra con la cual ustedes pueden hacer esta... pueden escribir, ¿verdad?, alguna acción que hagan con apoyo tecnológico. Esta pizarra va a quedar disponible, ¿cierto?, para quienes después vean el video. Para esto simplemente ustedes, una vez que están dentro, tienen que presionar acá. ¿Ya? Pueden presionar acá la nota adhesiva y aquí pueden escribir alguna acción de apoyo que ustedes hagan con tecnología. Ahí ya vemos que había ingresado alguien recién. Acá. Entonces, colegas, lo invito a hacer clic en el link que les dejé por el chat. Y la idea es que ustedes con esta tarjetita puedan dejar alguna acción con tecnología, de cualquier índole, alguna acción que de repente desarrollan dentro de su clase presencial, con alguna herramienta de apoyo a los estudiantes, para construir contenido, para hacerlos participar, en fin, lo que ustedes tengan ahí a mano. Bien, ahí vemos una primera intervención con respecto al uso de videos, ¿cierto? El video se ha convertido, o sea... redescubierto, ¿verdad?, como una modalidad muy importante y muy dinámica de poder trabajar los contenidos. Si bien siempre se han usado video en educación, la facilidad que tenemos hoy día de hacerlo desde el teléfono o integrarlos con herramientas que
nos permitan hacer preguntas sobre el video, como es Puzzle, dinamiza un poco el uso dentro de la docencia, ya no solamente para un fin demostrativo. También hay casos que el video se ocupa para poder presentar una situación problemática que los estudiantes la puedan resolver y discutir sobre ella. YouTube, claro, porque generalmente uno asocia el video y el YouTube van como de la mano, pero también hay diferencias particulares. De hecho, YouTube no abre un canal hoy día para poder hacer nuevos tipos de evaluación. Hoy día está de moda, ¿verdad?, que muchas veces cambiar la típica exposición por un breve video en YouTube. Y de hecho ahí aparecen, por ejemplo, nuevos roles como los booktubers, que son analistas de libros, por lo tanto uno podría pedir al estudiante que de alguna manera pueda generar un breve video, ¿cierto?, con los elementos que yo le necesito pedir desde el punto de vista educativo, ¿ya? Acá. Otro colega habla del after, ¿ya? Me imagino que está haciendo alusión a estos laboratorios, y ahí también se abren todas estas posibilidades de simuladores, simulaciones, ¿verdad? Sobre todo en ejercicios que tienen que ver desde el punto de vista del área de las ciencias. Otros colegas escriben sobre encuestas, otros colegas escriben sobre Kahoot, ¿verdad? Kahoot como una herramienta para poder hacer participar a los estudiantes dentro de la clase, ya sea al inicio o al final de la misma. Un Kahoot siempre, de forma gamificada, nos permite que ellos puedan responder algunas preguntas. Y las encuestas también pueden ser una manera ágil de hacerlos participar en la misma línea que Kahoot. En realidad yo cambio una pregunta con una respuesta correcta por una pregunta donde ellos indiquen, ¿cierto?, alguna tendencia y de esa forma poder tomar decisiones, ¿ya? Muy bien, yo le agradezco la participación. Ahí está, Cristian nos confirma, ¿cierto?, el after de simulación en el ámbito de la ciencia. Súper bien. Bien, entonces, nosotros vemos que las tecnologías hace años ya están disponibles en docencia, ¿cierto? Y lo que ustedes evidencian acá, en el fondo, no es más que la muestra de algunas acciones que uno puede desarrollar ocupando estas tecnologías. Ahora, lo que vamos a revisar también son nuevas formas de trabajo con estas tecnologías. Acá les voy a compartir, ¿cierto? Vamos a volver a la presentación. Aquí. ¿Cuáles son algunas nuevas realidades, entonces, en torno a la experiencia, ¿cierto?, que se desarrollaron sobre todo en pandemia? ¿Ya? Acá. Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender de esto es que la pandemia no hizo más que acelerar un proceso que se estaba dando hace muchos años, que tenía que ver justamente con la virtualización de la enseñanza, y a partir de eso las experiencias previas generalmente tenían que ver con procesos formativos de manera asincrónica, es decir, en general uno tomaba alguna instancia de posgrado y se topaba, ¿cierto?, que esa instancia tenía que ver con el desarrollo de actividades, participación en foros, mediados por un tutor. Sin embargo, la pandemia aceleró, a lo menos, hablan los expertos, de 10 en 15 años el desarrollo de la formación virtual, la masificó y sobre todo se tendió a la clase sincrónica, la clase en vivo, la clase en tiempo real. De ahí aparecen, ¿verdad?, estos temas de webinars, seminarios virtuales, y se virtualiza la docencia. Y eso trae un desafío importante, porque lo que en general hicimos se conoce como docencia remota o docencia de emergencia, en la cual adecuamos sobre la marcha lo que teníamos planificado de manera presencial para llevarlo a una clase virtual. Pero lógicamente en el camino tuvimos que ir aprendiendo estrategias dinámicas que nos permitían hacer la clase virtual, que es otra cosa, ¿ya?
y ahí obviamente aparecen una serie de acciones que fundamentalmente cubren uno de los principales problemas: cómo hacemos participar a los estudiantes de manera virtual. En este sentido aparecen los diseños híbridos. Los diseños híbridos, a diferencia del tradicional e-learning, donde yo tenía clases presenciales y virtuales, el aprendizaje híbrido tiene que ver hoy día con una modalidad donde yo tengo estudiantes en la sala, pero también tengo que atender estudiantes que están de forma virtual siguiendo la clase, y eso implica, lógicamente, la introducción de algunas dinámicas que nos haga participar a ambos grupos de estudiantes. Y ahí, fuera de los entornos virtuales, se empezó a usar mucho cualquier herramienta que permitiera el trabajo colaborativo. Por ejemplo, toda la suite de Google Drive o de Office 365 nos permiten que un grupo de estudiantes escriban en tiempo real un documento, hagan una presentación, hagan una planilla de cálculo, ¿verdad? Y ahí pueden estar agrupados entre los estudiantes que están presencial y virtual. Se potencia el uso de tecnología adaptativa, que son un conjunto de tecnologías que se van adaptando al desempeño del estudiante. Por ejemplo, claro, hay de diferentes niveles, pero si uno lo lleva a lo que conocemos como aulas virtuales, Moodle, Blackboard, tenemos que, por ejemplo, un estudiante frente a un test y frente a un desempeño específico tiene diferentes rutas de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si el estudiante saca menos de un 60, yo tengo programado para que la plataforma lo haga ver un video de reforzamiento, por ejemplo, y si tiene más de 60, siga avanzando. Entonces, son formas de ir adaptando y personalizando el proceso de aprendizaje, no hacerlo masivo. Por otro lado, se ha potenciado mucho lo que es la inteligencia artificial. Yo no sé si a veces a usted le ha tocado dialogar con chatbot, cuando ustedes entran de repente a un WhatsApp y son respuestas automáticas. No sé si han tenido esa experiencia. Ahí Ale nos confirma que sí. Y en general, de minuto uno tiende a creer, ahí también Carolina nos confirma, que esas son respuestas automatizadas. Y en algunos casos, efectivamente, estamos hablando de respuestas automatizadas, ¿ya? Es decir, que uno, ante las posibles preguntas, genera una respuesta tipo. Pero la inteligencia artificial va más allá de eso. En la inteligencia artificial, un chatbot aprende de las preguntas, aprende de la respuesta y genera mejores respuestas con lo que va aprendiendo, ¿ya? Esto no es igual a un asistente virtual. Todos ustedes tienen un asistente virtual en el teléfono, ya sea Android, Apple o otro. Tiene un asistente donde uno le dice, ok, Google, se enciende el teléfono, por ejemplo, y yo le puedo decir, oye, indícame dónde, no sé, está la próxima bencinera, el próximo restaurante, o le hace una duda, o le pregunta alguna duda. Pero un chatbot es una inteligencia que va aprendiendo, ¿ya? Y ahí hay también un nuevo desafío futuro, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Cómo hay programas que son capaces de aprender y de generar nuevas soluciones a problemas que no tenían previstos cuando se crearon. La inteligencia artificial es capaz de aprender, y eso lo podemos ocupar, obviamente, en educación. Por ejemplo, en el desarrollo de las simulaciones. Las simulaciones que generalmente tienen programada una serie de resultados, si yo le agrego inteligencia artificial, puede generar otras más aparte, por su propia cuenta. También desarrollamos lo que era el trabajo en la nube. Esto que se llama el cloud, ¿verdad? Donde hoy día perfectamente ustedes pueden tener disponible su archivo en la nube, cosa que no dependen de un computador y pueden acceder a él de diferentes temas. La nube en educación también se ocupa porque los resultados del estudiante ya no se alojan en un servidor exclusivo, en un computador, sino se alojan en la nube, y eso permite que diferentes plataformas los tomen, los referencien y los ocupen, ¿ya? Por lo tanto, estamos un poco en el declive del computador como un medio para guardar archivos, sino más bien como un medio para trabajarlos. Y en la nube donde básicamente uno los puede procesar y utilizar. Otras tendencias es la analítica de éxito del estudiante, que en el fondo es cuando las plataformas procesan los resultados del estudiante y esa data te la entregan para que uno pueda tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Avanzo? ¿Sigo? ¿Refuerzo? ¿Doy pie atrás con algo? ¿Refuerzo con un grupo de estudiantes? ¿Hago tutoría? En fin. Y todas las plataformas virtuales hoy día, todas las aulas virtuales disponen de analíticas del estudiante.
Por otro lado, se ha empezado a avanzar, y esto a manera de política mundial, es cierto, en la definición de criterios de aprendizaje de calidad para los procesos de enseñanza virtual. Es decir, esto va más allá de tener un recurso o presentaciones con hipervínculos y con video, cosas por el estilo, sino más bien cómo yo configuro situaciones de aprendizaje para el estudiante de manera colaborativa dentro de procesos en línea. Y también aparecen los recursos digitales. Un recurso digital es cualquier producto que ustedes construyan con un fin educativo, que puede ir de un documento hasta una presentación digital, un video, en fin, cualquier tipo de recurso, todos estos tests que uno puede hacer hoy día con diferentes herramientas. La salvedad de ser abierto es que son recursos que yo puedo disponer a los colegas y los colegas los pueden modificar. Ya los pueden descargar y modificar. Por ejemplo, esta presentación yo la pongo a disposición y ustedes libremente la pueden modificar, ¿ya? Y en general eso también tiende al uso de herramientas abiertas. Y por otro lado, el diseño UX, que es el diseño de experiencia de usuario. Eso quiere decir hoy día cómo las plataformas se construyen, no para que la plataforma te entregue la información, sino más bien que uno las pueda personalizar, las pueda ocupar, las pueda configurar en función de mi necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, Blackboard, si bien es incipiente en eso, tiene una serie de módulos donde yo puedo personalizar y puedo adecuar lo que estoy mirando, y la experiencia con mi otro colega, con mi otro profesor o con mi otro estudiante no va a ser exactamente la misma. Bien. Otras macro tendencias son las microcredenciales y certificaciones. ¿Qué pasa esto? Nosotros estamos acostumbrados a las certificaciones, por ejemplo, de una carrera universitaria. Y si yo no termino la carrera, me voy sin nada. Las microcredenciales son pequeños cursos que los estudiantes van elaborando y que le entregan una certificación. O sea, por ejemplo, este alumno es experto en diseño de páginas web, en ofimática, ¿verdad? Y en otras cosas. Y eso lo va generando a lo largo de su formación, cosa que una vez que él se titule, obtenga una serie de microcredenciales que avalen su desempeño tecnológico, pero también, aunque él no se titule, se las puede llevar, ¿ya? Y es una tendencia que está muy en boga, es decir, todo lo que ustedes aprenden, hoy día hay maneras de certificarlo. Y ahí yo lo invito a revisar, por ejemplo, el portal de Google, Educadores de Google, que tiene 2 niveles de certificación si ustedes han manejado herramientas de Google, y esas son certificaciones internacionales. Por otro lado, también los entornos virtuales de aprendizaje, los aulas virtuales se han diseñado para convertirse en plataforma inmersiva. Algo de eso vamos a ver después. Plataformas, que hoy día también está en boga este concepto del metaverso, puedan disponer ya no de simples fotos, sino de avatar en 3D que yo me puedo movilizar por una sala, dialogar, compartir con los colegas, con los estudiantes, y eso se puede hacer hace muchos años a través de plataformas como Slodor, que es un complemento a Moodle, pero también hoy día varias plataformas están de alguna manera como Headtown, entregando esa posibilidad gratuita y abierta. También algo de eso vamos a mostrar. Y finalmente, algunas nuevas tendencias con respecto a la realidad aumentada. Y vamos a ver un poquito aquí, ¿cierto?, qué estamos pensando cuando hablamos de realidad aumentada, ¿ya? Realidad virtual y realidad aumentada, que tiene alguna diferencia y las vamos a explicar también. Acá, lo vamos a mostrar mediante un video. ¿Ya? Ya, primero, acá. ¿Qué es la realidad aumentada en general? En general, la realidad aumentada es un tipo de visualización que yo puedo tener frente a la realidad, frente a lo que observo, pero en la cual, mediante algún dispositivo, yo le puedo superponer capas de información para efectos prácticos. Por ejemplo, yo puedo estar mirando en mi teléfono una calle, ¿cierto? Pero si lo hago en un navegador de realidad aumentada, me empiezan a aparecer sobre el teléfono todos los datos de lo que estoy mirando. La antigüedad del edificio, la dirección, ¿verdad? Si yo giro, me va a mostrar otras cosas, la distancia, en fin. Eso es realidad aumentada en general. Le agrego información a la realidad tradicional. Pero también está la realidad virtual, que se logra a través de dispositivos ápticos, sensores de lente especializado, elementos que generan, ¿verdad?, vibración en el cuerpo. Y la realidad mixta,
que junta la aumentada con la virtual. Es decir, tiene un componente de dispositivo, tiene un componente de superposición de capas de información. Pero la pregunta es, bueno, ¿y esto se ocupa hoy día en la educación? Se ocupa. Por ejemplo, en medicina se ocupa para hacer diagnóstico, para hacer simulaciones, en mecánica también se ocupa mucho, en construcción se ocupa mucho, y algo de eso vamos a mostrar muy brevemente acá. Aquí. Bien, en primer lugar, acá ustedes pueden ver, yo les voy a compartir la presentación, link de aplicaciones para hacer esto desde el teléfono. O sea, el teléfono hoy día es nuestro mejor dispositivo para la realidad aumentada, ¿ya? Y ahí tiene una serie de aplicaciones educativas. Por ejemplo, ¿de qué se trata esto? Aquí, por ejemplo, yo preparo mi realidad aumentada. En este caso, esta herramienta te permite crear avatar o colocar algunos recursos, modelos que ellos ya tengan. Típicos, células del cuerpo humano, animales, en fin. Y después, yo simplemente activo, a veces mediante un código, a veces sin código, que eso aparezca en lo que yo estoy observando a través del teléfono. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí existe solamente en el teléfono, pero yo le superpongo esa imagen a la realidad, por lo tanto puedo hacer elementos bien entretenidos de hacer interactuar con el entorno. En general, hoy día estos modelos dejan de ser planos, son modelos en 3D, son modelos que pueden tener sonido, son modelos que yo le puedo agregar interacción. Ahí, por ejemplo, una clase, una profesora está mostrando una avestruz, un ñandú, en fin, a todo el curso, ¿ya? Digital, puede interactuar con él. Obviamente los estudiantes lo están mirando a través del teléfono, es decir, ese avestruz, ñandú, o el ave que sea, me van a perdonar ahí la ignorancia, aparece cuando yo soy capaz de mirarlo con el teléfono, ¿ya? Y eso me permite, obviamente, interactuar con estos recursos. Ahora, si ustedes quisieran hacer una experiencia física realmente aumentada, hay muchas herramientas, insisto, en este link hay varias educativas, hay muchas para matemática, para geografía, mucho para ciencia, poco para lenguaje, pero también tienen una opción en Plickers. ¿Y qué es lo que hace Plickr? Lo siguiente, basta que yo tenga un teléfono o una tablet conectada a internet, nada más, no necesito nada más. Y a mis alumnos, ¿cómo participan? Participan porque yo les imprimo una hojita y con esa hojita ellos pueden responder preguntas. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a mostrar acá. Si ustedes se fijan, la profesora hace una pregunta que está proyectando, ¿ya? Igual que Kahoot o Sócrates, una pregunta que ustedes tienen que contestar. ¿Pero con qué contestan? Los estudiantes levantan su hoja y esa hoja tiene un código, ¿ya? ¿Cómo yo sé o cómo el programa recoge las preguntas? Por realidad aumentada. La profesora enfoca los diferentes códigos y ese código ya viene previsto para cada estudiante. Por lo tanto, me dice Juan contestó A. Y eso me aparece, ¿verdad?, en lo que yo estoy mostrando. ¿Y cómo la plataforma sabe más encima que Juan contestó A? Porque una hoja yo la puedo colocar en al menos 4 posiciones. Entonces el código, dependiendo cómo yo lo proyecte, es la alternativa que yo voy a recibir. Aquí estamos hablando solo de herramientas gratuitas o que tengan una versión gratuita. Plickers te permite colocar hoy día hasta 40 alumnos, por lo tanto una manera de acercar la realidad aumentada a la sala.
y las aplicaciones de teléfono que les mostré en general son gratuitas o tienen una versión gratuita y ya te permite hacer muchísimas acciones muy potentes en la sala de clases con los estudiantes. Este tipo de realidad aumentada está pensado más bien para una clase presencial, pero también uno lo podría ocupar en una clase virtual. Habría que pedir a los estudiantes que puedan descargar la aplicación, imprimir los códigos, o uno como profesor conectar o proyectar la pantalla de mi teléfono en el computador, cosa que hoy día, por ejemplo, en Windows 10, Windows 11 se puede hacer de manera muy, muy fácil. Colegas, hasta acá, por favor, ¿alguna duda, pregunta, comentario, experiencia que quieran compartir? ¿No? ¿Nada de minuto? Bien, entonces, ya, nada por ahora, no hay problema. Bien, vamos a seguir revisando algunos de estos temas y vamos a volver a ver si aparecen consultas por allí. Les voy a compartir acá con Sonia. Bien, nosotros hablamos de algunos temas. Acá, por ejemplo, yo les dejo este código por si alguien quiere ver los videos o un hipervínculo o un audio del teléfono. El uso de los códigos QR es un nivel más básico de realidad aumentada, pero hoy día está muy en boga. Por ejemplo, yo podría hacer una guía de ejercicio y la respuesta hacerla mediante código. Entonces el estudiante, cuando quiera revisar sus resultados, puede con el teléfono enfocar el código y le da la respuesta. Les voy a mostrar eso, pero en minuto les voy a mostrar un ejemplo práctico de realidad aumentada. Aquí. Ahí, por ejemplo, un ejemplo práctico en el área de salud. Yo enfoco a la persona, pero en vez de aparecerme la persona, la aplicación está programada, ¿verdad?, para que aparezca, ¿cierto?, el sistema OS o algún otro tipo de sistema. Por lo tanto, eso me da una mejor ubicación o posición. No es que yo esté escaneando a la persona, sino la aplicación lo que hace, ¿verdad?, es superponerme una suerte de maqueta sobre la persona. Y hay muchísimas aplicaciones, sobre todo en el área de las ciencias, que funcionan de esa manera, ¿ya? Te pueden ayudar, ¿cierto?, incluso al desempeño laboral, o sea, ahí ver algún tipo de intervención médica usando realidad aumentada. Esto, por otro lado, es un ejemplo de entorno inversivo, o sea, un aula virtual, pero ya no con las típicas fotos, foros, sino simulando un entorno presencial, donde cada alumno trabaja con su avatar, y eso te aumenta muchísimo las posibilidades de trabajo. O sea, ahí tú puedes hacer representaciones, obras, búsquedas del tesoro y una serie de ejercicios más, porque los estudiantes se ven, ¿ya? Y algo bien simple hoy día, una herramienta que se llama Gatherton, que nos permite hacer una clase virtual completa, porque esta herramienta tiene su propio sistema de videoconferencia, de audio, ¿verdad?, en una especie de sala, de sala simulada. Les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ver. Aquí, si me dan un segundo. Esto, por ejemplo, se presta perfectamente para una clase presencial o una clase híbrida incluso. Por tanto, aquí yo les voy a compartir un link donde ustedes simplemente van a hacer clic, ¿ya? Y van a colocar skip para saltarse el tutorial con el objetivo de que podamos acceder rápidamente al entorno, ¿ya? Ahí le acabo de compartir el link y con ese link ustedes van a llegar aquí. Van a llegar aquí. De minuto,
yo no voy a activar el micrófono o la cámara en este programa para no perderlos por Zoom, pero si ustedes ingresan acá, van a entrar a un aula, ¿verdad? Ahí uno pone su nombre, ¿cierto? Yo voy a tener apagado el micrófono y cámara aquí para seguir con la videoconferencia. Y acá ustedes son bienvenidos a mi sala, ¿ya? Y una sala en la cual ustedes se pueden mover por la sala, pueden hacer una clase a los estudiantes, o pueden incluso pedirle a los estudiantes que se agrupen. Y para agruparse, los estudiantes se meten a estas salitas chiquititas donde solamente pueden conversar entre ellos, ¿ya? Esto, insisto, tiene herramientas de videoconferencia. Por ejemplo, a los estudiantes cuando yo les muestro, por ahí hay algunos, ¿cierto? Ahí. Miren, si yo me acerco a ustedes, los veo y puedo conversar. Es como conversar en el pasillo, ¿ya? Y si ustedes se van a una sala de trabajo, podemos trabajar en grupo, al igual que lo haríamos en Zoom, pero acá nos vamos a estar mirando y todo el tema, ¿ya? Es un espacio gratuito que ustedes pueden crear, si se crean la cuenta en Heathertown, y hoy día se está ocupando mucho, por ejemplo, para hacer congresos y videoconferencias virtuales, porque simula todo el espacio. Aquí yo tengo el espacio de una sala, pero ustedes pueden crear otro tipo de espacio, ¿ya? Si se fijan, por ahí los ando como correteando, ¿cierto? Además tiene cosas entretenidas, por ejemplo, uno puede armar la sala, yo puedo colocar, por ejemplo, una tele y agregarle un video de YouTube, puedo colocar un libro en una biblioteca y que eso sea un link a PDF, todo eso lo puedo hacer, ¿verdad? Y suele ser una experiencia bastante entretenida para el estudiante, porque están realmente en una sala con las mismas atribuciones y características de trabajo que no otorgaría una sala presencial, ¿ya? Hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, consulta de lo que vieron, a los que ingresaron. Esto reemplaza Zoom. Uno podría hacer una webinar, una clase por la herramienta, porque tiene el sistema de videoconferencia también, y tiene la posibilidad de mostrar pantalla, mostrar pizarra, y de agrupar a los estudiantes para que trabajen. Por lo tanto, ahí ustedes pueden hacer lo mismo que hacen en Zoom, lo pueden hacer acá. Lo que no tiene en la versión gratuita es la opción de grabación. Y ahí perfectamente uno podría usar la opción de grabación de Zoom y trabajar ahí de forma mixta. Muy bien. Vamos a ir revisando entonces otras opciones más que nos dan las tecnologías. Aquí. Bien. Entonces, hay una serie de herramientas hoy día que facilitan el desarrollo de clases virtuales más interactivas, ¿ya? Generalmente todas estas plataformas que permiten el encuentro entre las personas y, de manera práctica, porque aquí los estudiantes, como ustedes vieron, pueden caminar, pueden hablar entre ellos, se pueden contactar, se pueden agrupar. Algunos desafíos que tiene estas tecnologías. Primero, hoy día tenemos el desafío de la inclusión. Y en ese sentido, los SEBA todavía están en avance inclusivo. Hoy día tenemos varias herramientas que nos permiten, por ejemplo, convertir texto a voz a texto, lectores de páginas web, que son un avance inicial, ¿cierto?, en conceptos de inclusión, pero las aulas virtuales deben volverse más inclusivas y poner en la centralidad de su proceso al estudiante. Otro desafío hoy día es justamente la flexibilidad que nos otorga el aprendizaje móvil. Sepan ustedes que en pandemia, a nivel universitario, más de un 60% de los estudiantes seguían las clases a través de un teléfono, dependiendo de la institución, entre un 60 y un 80. Y ahí en el teléfono tenemos una computadora increíble, que nos puede grabar video, podemos usar audio, acelerómetro, brújula y una serie de componentes más que tenemos el desafío de ponernos a revisar qué metodología y qué nuevas actividades podemos hacer con el teléfono, ¿ya? Tenemos también el desafío de usar esta inteligencia artificial al servicio del aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, toda la métrica que nos generan las plataformas hoy día las podemos seguir usando. La pregunta es ¿cómo?
cómo nosotros aprendemos a usar estos datos al servicio de mejorar los procesos, y ahí también tenemos un desafío. Otro desafío, ¿cierto?, que uno podría situar en la formación virtual en específico, es contar con un marco de habilidades tecnológicas, es decir, cuáles son las habilidades de referencia. Ahí de minuto tenemos el referente de la UNESCO y el más actual del año 2021, el Digicom Edu, que es de la Unión Europea, que es un marco de un conjunto de habilidades digitales que deberán tener profesores y estudiantes, ¿ya? Como para empezar, ¿cierto?, de cuál es el piso mínimo que yo necesito trabajar. Por otro lado, la formación docente en la integración de estas tecnologías y en la solución de problemas también. Y desde el punto de vista evaluativo, está toda la discusión sobre las evaluaciones tipo test mediante aulas virtuales. Y ahí aparecen una serie de sistemas que buscan asegurar la identidad del usuario, para que en el fondo tengamos claridad de que quien rinde la evaluación es efectivamente quien la tiene que rendir. Eso también nos invita a pensar las prácticas evaluativas, no todas las evaluaciones virtuales tienen que ser test, por supuesto que se abre todo un mundo para otro tipo de desempeño, productos digitales, videos y otros temas más. Y por otro lado también aparecen nuevas metodologías. Aparece todo lo que es la gamificación, que es agregarle lógicas del juego y que hemos visto en otras webinars a las clases, para que los estudiantes puedan participar, ¿cierto? Simulación, la nueva tendencia de los escape room, que en el fondo es un desafío grupal que uno le da al estudiante y que mediante pistas tiene que resolver algunos problemas, o los juegos serios. Los juegos serios en el fondo se usan básicamente en el mundo empresarial para capacitar al estudiante. Son videojuegos, pero en donde yo te enseño un proceso, ¿ya? También tenemos estas tendencias de aula invertida que probablemente algunos de ustedes ocuparon en pandemia, que tenía que ver con que yo le genero al estudiante un recurso, puede ser un video, una presentación, para que él revise el contenido previo a la clase, cosa que la clase dejarla de manera práctica. Tenemos estas nuevas metodologías de uso de cápsulas, de uso de WebQuest, que es una metodología de resolución de problemas grupal, donde el estudiante busca información a partir de un rol en Internet. Tenemos también los aprendizajes basados en problemas, basados en proyectos, algunas metodologías híbridas, y un desafío interesante, que tal vez no está tan ligado a la tecnología, pero que nos hemos dado cuenta que es sumamente importante, la integración de los aspectos socioemocionales del estudiantado en el proceso formativo, ¿ya? Que parten a veces por cosas tan simples, de cómo están, darle la palabra, ¿verdad?, hasta situaciones más complejas, ¿verdad?, donde yo tomo el parecer del estudiante frente a algunos procesos propios del curso para de esa manera poder construir comunidad. Colega, de acá no sé si hay alguno de estos conceptos en particular que les llame la atención para poder explicarlo. Ahí les dejo el chat o les dejo la palabra. ¿Algún concepto que podamos profundizar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Quisiera consultar si puede mencionar algo más sobre los juegos serios, que eso me llama un poquito la atención, dar algunos ejemplos. Correcto. Ya. El juego serio, por ejemplo, aparece mucho en los 90, donde las empresas tenían el problema de cómo capacitan masivamente y rápidamente a sus operarios. Y, por ejemplo, tenemos experiencia hecha en videojuegos. Por ejemplo, la cadena McDonald's encargó a Nintendo el año 2004 la creación de un juego para las consolas portátiles, donde le enseñara cómo cocinar ciertos productos, ¿ya? Entonces usaron estas consolas táctiles, ¿verdad?, donde uno colocaba los ingredientes, los movía, el ejercicio de venta. Por lo tanto, tú reproduces un proceso propio del mundo laboral, pero a través de un videojuego, ¿ya? Una cosa que está entre simulación y videojuego se da mucho en ingeniería, todos estos simuladores, por ejemplo, de negocio, donde me pongo frente al programa, invento un nombre. Por ejemplo, hay un simulador bien clásico de una pizzería, le invento un nombre, yo tengo un presupuesto, compro el ingrediente, invierto en difusión, traigo clientes, veo cómo me va yendo, ¿cierto? Y esos son una mezcla entre simulador y juego serio. El juego serio, por definición, es un videojuego para aprender un proceso.
pero puede ser un videojuego tradicional. La diferencia con un videojuego tradicional es que el videojuego tradicional se diseñó para divertirse y el videojuego para aprender. ¿Ya? Esa es un poquito la diferencia, pero estéticamente pueden ser básicamente lo mismo. De hecho, muchos videojuegos que hoy día ustedes conocen, que a lo mejor juegan ustedes mismos, sus hijos, estos típicos videojuegos de disparo de guerra, muchos nacen por encargo del ejército norteamericano desde fines de los 90, que le piden a diferentes empresas computacionales que les creen simuladores de vuelo, de manejo de armas, de manejo de vehículos, y después se convierten en videojuegos, propiamente tal, al público masivo. ¿Ya? Hay varias experiencias al respecto. Eso sobre juegos serios. Acá José nos pregunta sobre el escape room. ¿Ya? Vamos a mirar acá algo del escape room. ¿Qué es el escape room? Es una metodología que nace en Japón a mediados de los 90 y después se difunde en Estados Unidos ya hacia el 2000 y hacia adelante se empezó a masificar, donde la metodología tradicional era que yo te encerraba en un cuarto a un grupo de 4 o 6 personas y esas personas tenían que encontrar la salida del cuarto, por eso se llama escape room, ¿ya? Y esa salida del cuarto era, lógicamente, el poder escapar del cuarto mediante lo que nosotros conocemos como pistas. Acá yo les voy a mandar un ejemplo de escape room, libre y gratuito. Ustedes en internet pueden buscar, hay para todos los sectores de aprendizaje, que en este caso se llama la rebelión de los gatetes, ¿ya? Y usa la excusa de los gatos para explicar los componentes de un Estado-nación, es decir, un componente complejo, como el Estado-nación, propio de ciencias de educación cívica, social, historia, lo enmascara en una rebelión de los gatos para explicar lo que es el componente del territorio, el lenguaje, religión y una serie de elementos más. Entonces, los escape rooms tienen generalmente una duración, dificultad y número de jugadores, donde, insisto, yo esto lo puedo hacer físico. Yo puedo distribuir a los estudiantes en grupos en la sala y ellos van a ciertos lugares de la sala buscando pistas. Acá, estos son escape rooms digitales. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar. Bueno, están las instrucciones, te lo voy a mostrar rápidamente. Y aquí, el primer tema es el idioma. O sea, acá lo primero que va a trabajar este escape room es el idioma. Y para eso, vamos a escuchar qué nos dicen los gatos con respecto al idioma. Este conjunto de sonidos cortos y largos, ¿a qué les suena? ¿A qué cosa les podría, desde el punto de vista idiomático, sonar cuando yo hago un conjunto de sonidos cortos y sonidos largos? Imaginémonos, a mí no se me ocurre, por lo tanto el escape room te va dando pistas. ¿Ya? Aquí me pide el título de una canción y me da pistas. Dice, algo me dice que ese idioma es Morse. ¿Eres capaz de traducirlo? Entonces yo me voy acá a un inventario de aplicaciones. ¿Ya? A un inventario de aplicaciones. Y esa aplicación es que hay una que se llama Morse. Entonces, yo ahí podría traducir lo que escuché con maullidos. ¿Ya? Entonces, y responder un poquito también la pregunta que hace Chat Carolina, este tema del escape room, yo lo voy construyendo con un saber disciplinario, pero el estudiante enfrenta desafíos de lógica que hacen obviamente más entretenida y desafiante la experiencia, con temas de música, con temas de historia, de trivia, de matemática, de lenguaje y una serie de cosas más. Es decir, el contenido no le entrego la respuesta como ahí está, sino para llegar a la respuesta y a las soluciones, el estudiante tiene que ir ocupando la lógica. En este caso,
los gatos estaban hablando, y para saber lo que me decían los gatos necesitaba traducirlo a código Morse. Y ahí recién voy avanzando en cuanto al conocimiento del idioma de una nación, y después avanzo a la segunda etapa. Los escape rooms son así, y yo le invito a revisar en internet, insisto, hay mucho ejemplo liberado. Hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta más de este punto. Ya. Si no, ahí los pueden ir haciendo de minuto. Ahí nos dicen que no todavía. Muy bien. Yo tengo una consulta. Por favor. Sí. A mí, bueno, yo veo estas aplicaciones y las veo muy interesantes, muy entretenidas. Se me abre como un espectro de posibilidades de usarlas, pero veo que en los colegios, por ejemplo, o en los sistemas educativos, se usan poco en Chile, a pesar de que se ha masificado el tema de los celulares, de las tablets. ¿Cuál es la razón? ¿Será desconocimiento? ¿Será que a veces tienen algunas dificultades técnicas? ¿De por qué no, en Chile en particular no se han usado masivamente? ¿Cuál es la hipótesis a lo mejor? ¿O hay algún estudio relacionado al respecto? Eso sería mi consulta. Sí, por supuesto. Mira, hay a lo menos 3 elementos que tocar. Primero, eventualmente, hay un desconocimiento y hay en algunos casos resistencia. Algunas instituciones, recuerden por favor, antes de la pandemia en que estábamos discutiendo si prohibir o no el uso del teléfono, porque el estudiante se distrae y todo el tema. Cuando nosotros estamos en esa discusión, había otros países que hace años habían visto en el teléfono una computadora de bolsillo donde el estudiante podía hacer una serie de cosas. Claro, ahí tenemos también el tema de la formación docente, ¿cierto? O sea, que el docente maneja algunas estrategias para poder hacer algo con eso. Pero podemos partir de lo inicial. Lo inicial es, por ejemplo, ahí en el teléfono el estudiante puede sacar fotografías, tomar apuntes, grabar videos, buscar información en internet, y para eso ni ellos ni el docente necesitan ninguna habilidad digital particular, ¿ya? Ahora, durante la pandemia también, estas tecnologías se utilizaron bastante, probablemente no sacándole el provecho, sino básicamente para resolver el problema de cómo hago la clase, cómo te entrego la información. Y hoy día, en este proceso de retorno, hay puntos medios. O sea, hay gente que quedó saturada de la tecnología, o sea, no quiero saber más de videoconferencias, de Zoom, ni nada por el estilo, ni teléfono. Y otros que en realidad dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo creo que hoy día estamos en pie de poder hacer algo más con la tecnología. Entonces, mi recomendación en realidad, y de alguna manera se acerca a lo que voy a comentar al final, no tenemos por qué crear los recursos. Los recursos están disponibles, los recursos están abiertos en Internet, ¿ya? Tal como uno busca en YouTube un video de repente para explicar algo, ustedes pueden buscar en Google, por ejemplo, recurso para, y van a encontrar una serie de ejercicios, maquetas virtuales, presentaciones, estas metodologías, WebQuest, Kebron y otras más. Y de repente yo puedo empezar a usar cuando corresponda, si tampoco tiene sentido una clase tecnológica. La tecnología es apoyo al aprendizaje. Y a partir de eso, de repente uno va aprendiendo, se va manejando, y de repente se anima a crear su propia experiencia, ¿ya? Y es ahí cuando tú te animas a crear tu propia experiencia que ya internaliza el uso de alguna de estas prácticas, ¿ya? Los estudiantes son motivados, pero también se desmotivan rápido. Por ejemplo, primera clase, tú haces un Kahoot, un Sócrates, esta famosa pregunta, ¿cierto?, cuando está en el teléfono. Primera clase, súper bien, profe, innovador, me gustó. Segunda clase, bien, bien también. Tercera clase, sí, está bien. Cuarta clase, de nuevo, profe, otra vez lo mismo. Entonces, también uno va avanzando al ritmo de eso y se va planteando el desafío de ir integrando nuevas cosas en algunas clases, ¿ya? Usos racionales, usos prácticos y usos que efectivamente apunten al aprendizaje. No se trata de hacer una clase entretenida. Si la clase, además entretenida, es genial. Se trata de hacer una clase que genere aprendizaje, donde podemos apoyarnos de repente en algunos usos de esta herramienta. Eso, Alex. Muy bien. Voy a ir avanzando entonces ya al final.
Primero, algunos desafíos, ¿cierto?, a nivel institucional, a nivel país. Primero, políticas de adopción de tecnología aplicada en educación. En el caso de Chile, nosotros anteriormente teníamos la red de enlace, que ha ido mutando, ¿verdad? Pero hoy día no tenemos políticas firmes, salvo de entrega de dispositivos, políticas de capacitación docente, por lo menos en el sistema escolar. Generación de estándares, difusión, uso, internalización de estos estándares también en la educación superior, y que los nuevos profesores se formen con esto también en sus instituciones. Y no solamente profesores, que aquí cualquiera de ustedes que pertenece a diferentes ámbitos se habrá dado cuenta que mucho de su ejecución tiene que ver con tecnología, y tradicionalmente las universidades no integraban mucha tecnología en algunas áreas de formación. Y en el fondo ustedes saben, hagan lo que hagan, estudien lo que estudien y trabajen donde trabajen, yo les aseguro que el 99% de ustedes nunca se va a escapar, a lo menos del Excel. Entonces, ahí sí nosotros tenemos algunas habilidades que formar que son propias del desempeño laboral en la actualidad. Por otro lado, yo creo que sobre todo las instituciones de educación superior y no tampoco los colegios tienen hoy día la posibilidad de flexibilizar. O sea, muchas actividades curriculares, ayudantía, talleres extraprogramáticos, en fin, hoy día los podemos flexibilizar en modalidades híbridas o virtuales. Y de esa forma poder compatibilizar mejor los tiempos de casa que tienen los estudiantes. Y por otro lado, un tema que si bien viene hace muchos años, hay que seguir profundizando, es el diálogo con el mundo productivo. O sea, ¿qué necesita el mundo productivo desde el punto de vista de uso de tecnología y cómo yo lo incorporo, por ejemplo, en el caso de la educación superior, a las mallas formativas? Ahora un poquito asociado a lo que decía Alex. Bueno, ¿cómo esto yo lo puedo hacer? Porque claro, yo lo veo, veo muchas herramientas, veo dispositivos, pero ¿cómo yo puedo empezar? ¿Ya? Primero, ver las necesidades que uno tenga, qué es lo que quiere hacer y explorar posibilidades. ¿Dónde? En YouTube. En YouTube es fácil de repente buscar, por ejemplo, experiencia con, si la trajo el escape room, si la trajo la web quest, o si la trajo cualquier herramienta o metodología, o cosas tan simples como usar teléfono en el aula. De ahí de repente uno empieza a ver una experiencia y dice, mira, esa experiencia se acerca a lo que yo quiero hacer, e investiga más de la misma. Luego, ir probando metodologías y herramientas. Empezar por cosas sencillas, cosas de repente bajadas o inspiradas de internet, hasta que yo me animo, ¿cierto?, a crear mi propia experiencia. Planificar la experiencia, y esto es clave. Planificar en qué clase, para qué objetivo, en qué momento de la clase, qué hago yo y qué hacen los estudiantes. ¿Ya? Podemos empezar por cosas sencillas. Evaluar la experiencia, consultar a los estudiantes qué les pareció, aprendieron más, aprendieron menos, la acomodó, ¿verdad? Y esas experiencias después poder compartirlas con colegas y de esa forma armar redes de trabajo. En las universidades, en los colegios, de repente algunos docentes son punta de lanza en la tecnología y pueden ir ayudando al resto, ¿verdad? Y ahí nosotros creamos una comunidad virtuosa de trabajo con uso de nuevas tecnologías. Antes de cerrar y dar el espacio, ¿cierto?, para algunas preguntas, yo les quería compartir mi correo. Por favor, siéntanse en la libertad, ¿verdad? Si quieren compartir algo, revisar algo, encantado de poder atenderlo. Y también les quiero compartir la presentación. Se la voy a compartir mediante un link donde ustedes pueden descargarla, y la presentación está abierta, ¿verdad? Si ustedes quieren revisar elementos, explorar los hipervínculos que se iban ahí, o modificarla, ¿verdad? Es totalmente libre de hacer. Ahí se va. Colegas, por favor, antes de cerrar, ¿alguna pregunta, comentario, duda, experiencia que quieran compartir?
Sí, yo quisiera hacer un comentario justamente relacionado con lo que estaba comentándole. Recuerdo que hubo un tiempo que estuvo muy de moda las pizarras interactivas y resulta que, bueno, muchas instituciones educativas invirtieron y había varias ofertas en el mercado de pizarras con distintas características, unas táctiles, otras con un plumón, etc. Y la verdad es que al poco tiempo no dieron muchos resultados. O sea, al final era mucho más fácil usar la pizarra con plumón que la pizarra interactiva, porque requería, no sé, bajar un software o renovar el software y que los alumnos, etcétera, o mucho tiempo de preparación, había que calibrar, etcétera. Entonces, al final era como poco práctico. Y, y así como siempre van apareciendo cosas y los docentes en general como que no disponen de mucho tiempo para, claro, averiguar. A veces en las instituciones ocupan mucho tiempo en gestión administrativa, entonces para preparar la clase tiene, bueno, un montón de cosas que no es cierto todos conocemos. Entonces, quisiera saber yo si existe, en este caso tú nos mandaste tu correo como para hacerte consulta, porque uno dice, chuta, de todas estas cosas que hay, que son muchas, ¿cuál me servirá? Y disponer de tiempo así como para ir mirando una por una, y después decir, ya, esta la voy a probar. O sea, requiere un tiempo, inversión importante de tiempo, quizás mucho, y mucha dedicación y mucha concentración para poder seleccionar cuál es la que me sirve más para esta cosa, para este curso, quizás para otro me sirve otra. Entonces, habrán a lo mejor lugares donde uno pueda consultar, decir, mira, ¿sabes qué? Una especie de asesoría, que a lo mejor es para cada institución, en este caso a lo mejor a ti, decir, mira, yo quiero hacer esta clase, me gustaría esta herramienta, y a lo mejor tú dices, mira, para esta clase te conviene esto, como por ejemplo para la clase de anatomía, imaginaba yo ese programa que mostraste. ¿Existe en Chile algo así como un organismo consultor o algo así? Ese era mi duda. Súper bien, Ale. Sí, bueno, de partida tú empezaste a contar la experiencia de este elefante blanco que fueron las pizarras digitales. Algunas empresas se pasaron por todo Chile, instalaron en los municipios y en las instituciones estas pizarras. Hicieron una capacitación, pero se le olvidó que las capacitaciones son permanentes, que el apoyo es permanente, por lo tanto, ahí quedaron, como tú dices, guardadas, recogiendo polvo. Un dispositivo súper potente. Lo mismo pasó en algunos casos con las tecleras, las mesas táctiles, los papiros y una serie de hardware educativo, pero que hoy día todo eso es reemplazable por el teléfono. O sea, hoy día tú teniendo un teléfono, puedes hacer todo eso mucho más de lo que te dan estos dispositivos, y a un costo ínfimo, ¿ya? Obviamente con internet, o sea, ahí tenemos un tema. Pero lo que tú dices, hoy día en Chile no hay un organismo que haga eso. Más bien, mucho de esto es de la autoformación. Por ejemplo, cuando tú te metes a Facebook y buscas grupos de informática educativa, vas a encontrar varios grupos que son generalmente latinoamericanos, nacionales y latinoamericanos, donde hay muchos colegas dispuestos a ayudar. Yo he tenido la suerte de participar en algunos de esos grupos. Es un grupo de Facebook, por lo tanto uno va, se inscribe, ¿cierto? Y va viendo los aportes de los colegas generosamente comparten material, experiencia, herramientas, y ahí generalmente es muy alta la posibilidad de lo que tú preguntas. Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Quién me puede decir cómo puedo hacer una prueba virtual con los estudiantes? Ah, mira, yo ocupo esto para acá, esto me ha dado resultados, mira, no ocupe esta porque es súper mal, en fin. Entonces, ahí generalmente, en esos tipos de grupos, uno lo canaliza mejor que en otro tipo de cosas, por la inmediatez. Si bien hay algunas instituciones que disponen de foros y cosas por el estilo, las comunidades son pequeñas y las posibilidades que te conteste son bajas. En estos grupos que te digo yo de Facebook, participan 5.000, 10.000, 15.000 personas, y como están altamente conectadas porque están en ese ámbito, contestan súper rápido. Yo creo que por ahí te puedo aconsejar. De todas maneras,
en lo que yo pueda ayudar. Yo les compartí mi correo encantado también. Y lo otro es buscar en Google, por ejemplo, buscar cosas como herramientas para, y ahí uno pone, le decía, herramientas para hacer ejercicio, para hacer material, para hacer videoconferencia, herramientas digitales para el área de biología, para el área de matemáticas. Y ahí yo creo que con esos dos elementos uno ya puede hacerse una idea para no estar buscando a ciegas, sino buscar y focalizarse, porque también hay una máxima aquí. No tiene sentido conocer 10 herramientas que hagan lo mismo. Lo que tiene sentido es conocer una o dos herramientas que hagan bien ese trabajo que tú quieres, y uno con eso ya va adquiriendo experticia. Por acá tenemos también, súper bien. Claro, aquí tenemos Carolina, por ejemplo, con una actividad de Kahoot. Ahí en el fondo, en Kahoot es clave configurar el tiempo, ¿ya? Uno cuando crea el Kahoot puede darle tiempo a cada pregunta, y ahí de repente tenemos que ser un poquito más generosos con el tiempo, porque después no hay forma de detenerlo, ¿ya? Kahoot es una buena manera, reemplaza las tecleras, es una buena manera de hacer preguntas que los estudiantes contesten de forma más interactiva, ¿ya? Muy bien, colegas. Agradecido primero de la invitación que mes a mes nos tiende Matías a través del programa de Escuela Docente, agradecido de la asistencia de cada uno de ustedes, y, por cierto, cuentan conmigo en lo que puedan necesitar. Así que les deseo una excelente jornada, y los dejo con Matías para el cierre. Muchas gracias, Adrián. Felicitamos, muy interesante la presentación, y para quienes estuvieron presentes también agradecemos, y les puedo dar fe que Adrián contesta todos sus correos, y siempre que se necesita una ayuda, él está ahí pendiente para poder brindarla, así que no tengan miedo y sencillamente escríbanle. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Les recuerdo, mañana en el mismo horario, este viernes 30, webinar también sobre evaluación con la profesora Marisol Álvarez. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.